No, no cambie de canal, no se equivocó, está viendo Entrevistas CNN, un espacio donde siempre hablamos de cultura y la cocina chilena también tiene un lugar ahí, ¿no? Es cultura que uno puede saborear y tocar. Mi nombre es Nicolás Cabargas y el día de hoy en esta edición de Entrevistas CNN tengo el placer de poder conversar con Gabriela Diegues, quien es nieta de panaderos y además autora de Agua, Harina, Sal y Levadura, este libro que ya va por la década. ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Gracias, Nicolás. Un gusto estar aquí. Hermoso oficio, ¿no? Me imagino uno que no solamente está en tu sangre, sino que te apasionó lo suficiente como para escribir este libro que, ya lo decíamos, cumple 10 años. Sí, la verdad nace también porque, claro, mis abuelos eran panaderos del lado de mi papá, ambos eran de oficio panadero, familias panaderas, y si bien yo no los conocí porque ellos fallecieron antes de que yo naciera, toda su historia, el relato oral, me fue transmitido por mis tíos abuelos, primos de ellos incluso. Entonces ahí empezó el bichito de querer contar esa historia que a mí me habían enseñado desde pequeña. Entonces es compartir un poco toda la historia del oficio panadero tradicional de barrio. Y es una historia que está escrita en este libro, que es muy bonito, lo conversamos incluso antes de comenzar a grabar, está muy trabajado en cuanto a su edición, a sus ilustraciones, y que tiene en la portada una marraqueta, ¿no? Símbolo de la panadería chilena. Sí, la marraqueta es el corazón de la panadería tradicional chilena. Si bien también la acompañan otros, como es la yuya, hay otros panes que han ido un poquito, que yo ahí en el libro hablo de panes en camino hacia la extinción, otros que se han ido recuperando también. Hoy día también el contexto actual de la panadería ha evolucionado, se ha profesionalizado también. Hace 10 años estaba bien de capa caída, pero la marraqueta sin duda sigue siendo la estrella y va a seguir siendo la estrella de la panadería tradicional chilena. Una estrella... Entonces, obviamente tenía que estar en la portada. Una estrella que está presente en todas las mesas y gracias al relato que tú haces logra acercar a los verdaderos protagonistas de la historia, que son los trabajadores de esta industria, ¿no? Quienes durante muchos años, en particular en Santiago, han trabajado intensamente, incluso en algunos minutos durante 24 horas, con las panaderías funcionando para que el pan se convirtiera en una especie de la base de las mesas, ¿no? De las comidas de los sectores más populares de nuestro país. Exacto, y ahora, claro, las estadísticas, cuando vemos que Chile está dentro de los 3 primeros lugares de consumo de pan en el mundo, también tiene, obviamente, ese origen a partir de este trabajo intenso que se dio desde la panadería mucho tiempo atrás, años atrás, cuando ya, como decías tú, tenían turnos súper largos de trabajo, partían desde antes de las 5 de la mañana, el pan estaba caliente para el desayuno primera hora, de lunes a domingo. Entonces, una industria que trabajaba arduamente y eso mismo fue incrementando también el consumo del pan, obviamente. Entonces, es como un trabajo intenso por un lado y al mismo tiempo la demanda del consumo iba requiriendo más y más y más. Entonces, así como que se fue armando lo que hoy día lo vemos en estadísticas, que es como el tercer país de consumo de pan en el mundo. Y que tiene nuestro país además el orgullo de poder decir que es el origen de la marraqueta. En las últimas semanas hemos tenido polémica incluso con la presencia de un chef peruano señalando que la marraqueta sería peruana. Cuéntanos, ¿de dónde viene la marraqueta? Bueno, lo que estuve viendo, que dijo que relacionaba el origen en Tacna, pero más allá que es un producto que no tiene una denominación de origen como tal, es un producto que, por lo menos a nivel nacional, está arraigado en la identidad completa del país. O sea, es chilena, o sea, no hay nadie en Chile que no consuma marraqueta. Y por el otro lado se dice también que viene de Europa, de unos hermanos de apellido Marraquet, entonces de ahí viene su nombre. Y también hay que recordar que Tacna fue parte de Chile, entonces también hay una suposición también de que como era parte de Chile, fue finalmente Chile la que lo lleva allí por una cosa territorial evidente. Entonces también puede ser que esté también en Tacna, o sea, los límites de territorios eran muy distintos, entonces también eso de ceñirlo a un país actual
también tiene que ver como con lo que hoy día entendemos como esos límites, pero antes no era así, o sea, era otra condición, otro contexto. Pero la marraqueta sin duda es parte de la identidad chilena y es común a todos, entonces no, yo insisto, ahí voy porque es chilena. En este relato no solamente logras poner sobre la mesa, sobre un pedestal a los trabajadores, sino a los elementos que caracterizan la industria de la panadería chilena, que no son pocos, de hecho es más, lo decías tú, lo dices también en el texto, la marraqueta es el pan por lejos favorito de los chilenos, cercano al 80% de las preferencias, ¿no? Me puedes corregir cualquier cosa. Y tiene una particularidad que, en general, más allá de que alguien en su casa que esté viendo CNN Chile puede decir, a mí me sale muy bien, en general es el producto propiamente tal, se encuentra de buena manera siempre en las panaderías, ¿no? El horno chileno tiene ahí una preponderancia importante. Sí, tiene que ver con los procesos, el proceso de producción, el tipo de horno, la capacidad de temperatura y de humedad que puede retener. Entonces es un pan que hacerlo en la casa estéticamente te puede quedar bastante similar, pero sin duda la costumbre también que tenemos de la marraqueta como la conocemos es la de barrio. O sea, es el pan que uno saca a las 6 de la tarde del mostrador, que uno lo aprieta un poquito, cruje, y es blanda al mismo tiempo. Entonces uno está acostumbrado a esa marraqueta, ¿no? Caramelizada por fuera, perfecta. Entonces cuesta mucho hacerlo en un método más casero, porque tenemos esa expectativa de marraqueta que es súper consistente y constante como en la producción. Entonces por eso cuesta tanto llegar a tenerla en la casa, hacerla en la casa o hacerla con otro tipo de método de preparación. Hablamos con Gabriela Diegues, autora de Agua, Harina, Sal y Levadura, también nieta de panaderos, que en este texto, que ya cumple 10 años, nos muestra no solamente la historia de esta industria en nuestra capital, sino un lugar al que usualmente quienes vamos a panadería día a día no logramos ver qué es lo que pasa detrás del mostrador. Uno llega hasta el lugar donde está el producto ya consumado, pero en este texto nos cuentas la historia de las personas que estuvieron detrás y cómo llegaron, incluso con la particularidad de algo que se dio el siglo pasado, que era con una actividad muy marcada por la presencia de personas de origen mapuche. No sé si nos puedes contar un poco acerca de eso. Sí, bueno, lo que fui recogiendo también con las entrevistas para el libro, me comentaban eso, que muchos de los trabajadores eran de origen mapuche, o también había gente como con, incluso nada que ver, pero con antecedentes de dudosa procedencia. Había de todo, gente buena, gente mala, pero más allá de eso, las condiciones de trabajo eran muy exigentes y muchos de ellos incluso que dormían en el lugar, y habían antes caballerizas, podían dormir en las caballerizas, se les da alimentación, a cambio obviamente del trabajo. Entonces era otra forma de trabajar, como había dicho antes, también los turnos eran súper largos, habían distintas como cuadrillas de trabajo también, había mucha más rotación. Entonces la fabricación del pan hoy día, claro, está un poquito más industrializada también, entonces antes la mano de obra se requería con mucha intensidad. Hablemos claro, precisamente de eso, de la industrialización que mencionabas, donde todos crecimos con la obligación, sobre todo los más chicos, de ir a comprar el pan para la once a la panadería de la esquina, y eso es algo que ha ido en retroceso los últimos años por las opciones, ¿no?, de comprar pan, sobre todo en los supermercados. ¿Cómo ves el futuro de la industria en ese sentido? Es que sí, va de la mano obviamente de los cambios de estilos de vida, de hoy día el tiempo es súper escaso, es entendible que la gente necesite o prefiere incluso comprar, por ejemplo, por internet, en supermercados, y eso, y uno mete la bolsa del pan y ya está resuelto. Pero siempre va a haber un espacio para la dedicación, creo yo, como de darse ese gusto, de volver un poco al origen y tomar una once rica con una marraqueta de barrio, al local o a la panadería que uno acostumbra a comprar, pero obviamente va a estar ceñido a un espacio mucho menos como frecuente de lo que quizás fue antes. Por lo mismo, cuando escribí el libro hace 10 años,
todavía recién está empezando toda la corriente más de panaderías boutique o esta panadería que hoy día ya vemos en varios barrios que son como de especialidad en panadería, que han obviamente revalorizado un poco lo que es el producto y la producción panadera, pero tienen como esta otra, es como otro brazo, ¿no? Que es como uno diría como el pan de lujo, o la panadería de barrio tradicional es todo lo contrario, es como lo que está a la mano, lo que te resuelve, lo que es la comida de casa, que no es complicada. Pero esa obviamente va a quedar, para mí sigue estando ahí, pero no va a ser tan grande como lo fue quizás hace 10, 15, 20 años atrás. Es verdad, Gabriela, es toda una tradición ir a comprar pan, en particular ir a comprar marraqueta, pero siempre aparece una duda, ¿no? ¿Cuánto es una marraqueta? Estamos con una experta, nieta de panaderos, autora del libro Agua, Harina, Sal y Levadura. ¿Cuánto es una marraqueta? ¿Son estos 2 bollos o es 1? Bueno, es una percepción para mí personal, más que técnica en mi caso, porque tampoco me considero experta. En la producción de la marraqueta son 2 bollos que se besan y se pasa por una especie de palo que hace esa división, ¿no? La grande, la ranura grande. Al ser 2 bollos que se besan, uno diría ya, son los 2 bollos besados, ¿no? Pero en este caso, el que tienes a tu mano, tu derecha, para mí es una marraqueta. Sí, yo también, si me como... Los otros ya serían 2. Bravo de eso. Es verdad, yo cuando digo una marraqueta tomo esta, pero es verdad, es todo un tema y también hay ahí una cosa de percepción. Gabriela, antes de poder terminar esta conversación, algo personal. ¿Tu marraqueta favorita con qué sería? He pasado por épocas, pero en general me gusta mucho con tomate. Qué rico en el verano. Con tomate y aceite de oliva y sal. No, todo el año. Pero también eso tiene que ver por el origen español de mi abuelo. Yo creo que por ahí viene. Pero sin duda es un pan que es súper versátil. Va ya bien con lo dulce, con lo salado, la mantequilla, la palta, el huevo, la mermelada, manjar. Todo lo que se te ocurra va a quedar bien, porque es como un pan que no es hostigo, no hostiga la boca, no es pesado. Entonces es súper fácil de ponerle lo que uno quiera encima y ahí ya es cosa de gusto. Pero a mí me gusta harto con tomate, porque humedece un poquito la miga y con el aceite de oliva le da esa como emulsionante rico. La recomendación entonces de Gabriela Diegues, autora de este libro, Agua, Harina, Sal y Levadura, que cumple ya una década, también nieta de panaderos. Muchas gracias por esta conversación con Entrevistas CNN. A ti, muchas gracias. Chao. ¿Le dio hambre? A mí también. Ya sabe lo que voy a hacer. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.